agradecer a la organización por la gentil invitación que se me ha hecho y además a los participantes, ¿no? Que son los que dan realce a esta convocatoria, finalmente. Bueno, como habrán visto la publicidad, bueno, es un diplomado de familia. Disculpe, ¿podría permitirme grabar, por favor, para que pueda ya no Sí, molestarlo al inicio? sí, está bien, doctora, adelante. Ha salido una pantalla acá, creo que debo poner entendido. Ya. Ya, doctora, ¿puedo empezar? No sé, creo que sí, ¿no? Claro que sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Bueno, como habrán visto la publicidad, bueno, es un evento acerca de derecho de familia. Es un evento de derecho de familia y el que les habla le ha tocado exponer en esta ocasión, como primer ponente, el tema de patria potestad. Patria potestad. Para que tengan una mejor ilustración de lo que voy a exponer, voy a compartir unas diapositivas que he preparado especialmente para esta charla, bueno, no, para esta ponencia. Ya lo estoy compartiendo, imagino que ya lo están visualizando. Es acerca del derecho de menores y patria potestad. Tenemos un espacio más o menos de 2 horas. Estamos empezando a las 8. Yo sé, bueno, ese es el tema que voy a exponer, derecho de menores y patria potestad. Derecho de menores, hay toda una gama que está señalada en nuestro código de niños, de los códigos de los niños y adolescentes, y además también una lista de deberes también de los menores. Es una lista enunciativa, no taxativa. ¿Ya? Y también tenemos la figura de la patria potestad. Patria potestad es un nombre, me parece, ya desfasado. Algunos códigos extranjeros ya le han dado otro nombre, como cuidado parental, responsabilidad parental, autoridad de los padres, otros nombres, ¿no? Que se adecuan mejor a nuestra época. Patria potestad, ya, bueno, viene de la época ya del derecho romano. Tiene su origen esa palabra en dicho derecho, en esa parte de la historia. Yo sé que no voy a poder abarcar todo lo que quisiera en esta ponencia, y en sí creo que ninguna ponencia lo puede hacer. Es así de que es necesario de que se complemente todo estudio de determinada materia a través de los libros. Y también les digo que ni siquiera leyendo un libro uno puede decir, bueno, ya dominé lo que en este caso sería la patria potestad, ¿no? Uno tiene que revisar diferentes bibliografías. Yo recuerdo antes, ¿no? Cuando empezaba a dar mis primeras lecturas de los libros, recuerdo que leí un libro y yo me emocionaba y decía, ya sé cómo es esta figura, ya lo domino esta figura porque he leído un libro. Y luego uno comienza a aprender de que no es así, ¿no? Uno lee después otro libro y que te da un análisis diferente a la figura que uno había estudiado del primer libro. Leyendo así un segundo libro y así un tercer libro, y un cuarto libro, y uno se comienza a dar una idea de que también uno no puede dar por sentado de que sabe determinada materia solamente por leer un libro y mucho menos por escuchar una ponencia. Eso se debe complementar siempre. Libros que yo recomiendo en temas civiles. Una vez una doctora me dijo, por favor, amigo, recomiéndame un libro acerca de procesal civil. Y bueno, ese es el primer libro que recomendé. El primer libro de la lista es el Código Procesal Civil explicado en su doctrina y jurisprudencia, que fue redactado, bueno, por la División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. La primera edición salió hace años, creo que en el año 2015. Yo fui uno de los primeros que obtuve el libro. Me pareció muy interesante, muy práctico. El año pasado salió la segunda edición y me apuré en comprarla. Luego en abril me enteré de que a través del Facebook salió una tercera edición. Ya la verdad que me desanimó tener la segunda edición, no tener la tercera edición, no tener la última edición. Pero la persona que yo le compro los libros me dice, no, es lo mismo, la segunda con la tercera, bueno, no lo sé. Pero si revisan ese libro van a ver que a nivel de doctrina, muy bueno, excelente libro, y además te da una lista de casaciones artículo por artículo de manera interesante y muy práctica, de verdad.
Se los recomiendo altamente esos libros, los 3 tomos, que lo lean los 3 tomos, de verdad. Van a ver de que no habrán desperdiciado su tiempo en vano, van a ver que será muy productivo su lectura. Luego, otro libro con el cual aprendí temas civiles también o procesales fue Las causales de contradicción en el proceso de ejecución de Percy Howell Sevilla Burto. Es un abogado joven. Cuando escribió este libro era más joven todavía. Empieza en el libro un análisis acerca de los tipos de procesos, los procesos plenarios, semiplenos, sumarísimos, y luego ya entra en materia lo que son las causales de contradicción, que también ahí sí se da una lista de causales que ya no son enunciativas, o sea, que ya no se pueden agregar, que no son números apertos, sino son causales taxativas, que solamente se limitan las causales en las que establece el Código Procesal Civil, no se puede agregar ninguna más. Si se quiere plantear una causal que está fuera de esas causales que plantea nuestro Código Procesal Civil, sería improcedente, y así lo sanciona el propio Código, así lo señala. Ya, por eso son causales taxativas, números clausus. Tenemos otro libro que también de una brillante abogada, que fue mi profesora, y que ha sido también miembro del Tribunal Constitucional, presidente incluso. La doctora Mariana Ledesma escribió el libro Tutela Cautelar en el Proceso Civil, interesante libro. Ahí yo recuerdo bastante de que la doctora tenía la postura de que nosotros teníamos el peor libro en temas de medidas cautelares, el peor de Sudamérica. Y vi que en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil estaban señalando toda una reforma sustancial, lo cual evidenciaba para mí de que tenía razón la profesora Mariana Ledesma al señalar de que el libro de medidas cautelares peruano era un libro totalmente mal hecho, ¿no? Totalmente mal hecho. Luego tenemos el libro La Casación Civil, de un flamante ganador para de juez supremo titular, el doctor Carlos Calderón Puertas. ¿Quién más? Pues que aprender de un juez supremo, ¿no? Donde ya ve a diario un montón de casaciones. Cuando él ha escrito un libro que se llama La Casación Civil. Parece de lectura obligatoria para los que quieren realizar casaciones. Dicho sea de paso, una amiga que trabajó en la Corte Suprema me indicó de que las casaciones, muchos abogados se equivocan en su planteamiento, con decirles, recuerdo haber leído, no sé en qué libro, lo leí, pero del 100% de casaciones que se plantean, el 80% es declarado liminarmente improcedente, o sea, ni siquiera pasa el filtro de la formalidad, improcedente, imagínense, es un alto número. Entonces, por eso, para saber redactar muy bien una casación, yo recomendaría leer ese libro, La Casación Civil de Carlos Calderón Puertas. Luego también una brillante profesora que es Amicus Curia, y si alguien quiere escribir de procesal, necesariamente tiene que citar a Eugenia Llanodeo, también fue mi profesora. Tiene su libro Impugnaciones Procesales, interesante libro, de Renzo Cavani, teoría impugnatoria. Luego también comentarios sobre la nueva ley procesal del trabajo. Bueno, ya estoy que me salgo del tema, entro en laboral, pero Giovanni Proiri Posada es un catalogado por una revista extranjera como el mejor civilista del Perú. Y bueno, acá yo lo considero como el mejor procesalista porque ha sido uno de los coautores de la nueva ley procesal del trabajo y también es uno de la parte de la comisión de la reforma del Código Procesal Civil. Interesante abogado, bien logrado, profesor de la Católica. Leerse todos los plenos casatorios civiles, doctores. Eso sí, tienen que realizarlo. En los plenos casatorios civiles es la forma de cómo se está resolviendo determinados casos de forma puntual. En el tema de familia, es prácticamente en las sentencias de obligatoria cita, citar, bueno, el tema del tercer pleno casatorio civil, acerca de la flexibilización del derecho de familia, ¿no? La flexibilización de los conceptos procesales cuando se está por medio de un caso de familia. Tercer pleno casatorio me parece en su momento yo lo considero como el mejor pleno casatorio. ¿Por qué? Porque tenía jurisprudencia nacional, extranjera, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenía citas de legislación extranjera también nacional, bastante doctrina. Bueno, creo yo, tal vez por ahí el 10º pleno casatorio, el 7º por ahí, no. Me parece ahorita que lo evalúo ahora, lo estoy evaluando ahora, y me parece que sí, sigue siendo el tercer pleno casatorio para mí, uno de los mejores plenos, los mejores elaborados por la Corte Suprema. Y un libro muy interesante para los que quieren postular para el PROFA, que el PROFA es un programa de formación para magistrados,
Para estudiar ese curso que dura un año, tienes que dar un examen. Y generalmente te preguntan con relación a la interpretación, con relación a la argumentación jurídica. Unos dicen que puede ser que uno tiene que estudiar a Robert Alexi, pero para mí un libro que me parece que sí tiene bastante, bueno, yo he leído ese libro, Interpretar y Argumentar, de Ricardo Guastini, que sí te vienen muchas preguntas en ese examen a lo que explica Ricardo Guastini. Aparte, Ricardo Guastini es un excelente escritor. Para mí, el libro del extranjero que he leído, no he leído muchos, pero este libro sí me impactó bastante porque es bien didáctico. Bueno, son libros que les recomiendo para que tengan. Y bueno, con relación al tema, en derecho de familia, patria potestad, todo, me parece que hasta ahora el mejor libro escrito en derecho de familia, que tiene que ver con los derechos de los menores, que tiene que ver con la patria potestad y los otros temas que tienen alcance en los menores, derecho de familia, matrimonio también, todo, me parece que es el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, ¿ya? Tiene él 4 tomos acerca de derecho de familia. Se lo recomiendo. El doctor Enrique Barsi fue mi jurado para obtener el magíster, el título de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos. Tipos de proceso, bueno, bueno, en lo que vamos a tratar, bueno, son temas de familia. Estos son todas las materias que se dan en un juzgado de paz letrado. En civil, ahí están todos los sumarísimos, abreviados, proceso único de ejecución o contencioso. En laboral, bueno, son los 3 tipos de proceso. Penal, en familia, ¿no? En familia se ven en un juzgado de paz letrado temas de alimentos. Sea cuando son menores de edad, se ven en proceso único. Cuando son mayores de edad, se ven en proceso sumarísimo. También la afiliación, vamos a tratar ese tema de la afiliación ahora porque vamos a hablar, uno de los derechos, el derecho a la identidad. Y hay un gran número, hay un alto porcentaje de menores que no han sido reconocidos, generalmente bueno, por el padre, ¿no? Por el padre. Que también puede ser que no se haya reconocido por la madre. Nunca hay que dejar por sentado de que no se puede, ¿no? Puede ser que en la realidad nos sorprenda y se dé el caso, también que una madre no reconozca a su hijo. Sí he visto partidas donde no está firmada por la madre, ¿eh? Sí, sí he llegado a ver uno. Y también procesos no contenciosos, también se pueden ver temas de alimentos, también, por ejemplo, no, generalmente es el consejo del abogado decir, hazte esperar de que la madre te demande por alimentos y te trate como un padre irresponsable. Entonces, un proceso de ofrecimiento de pago en la vía no contenciosa, ¿ya? Pero me parece que es una mala estrategia porque igual uno lo pueden demandar por alimentos. ¿Ya? Casos de violencia familiar, cuando hay un tema de violencia familiar, generalmente esto también lo hacen con un plan de estrategia, a veces he notado. Dicen, mira, si hago un proceso de tenencia, se va a demorar mucho. Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso de violencia familiar y ahí nomás, nada más en 24 o 48 horas ya me dan como medida de protección tener, o claro, como medida de protección o como medida cautelar, un tema de la tenencia del menor, de manera rápida y sencilla. En cambio, un proceso de tenencia, para los que han llevado casos de tenencia, sabrán que se demora regular tiempo. Yo he visto casos de tenencia, aunque dicen que son intuitivos los casos donde hay menores, pero a veces demoran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Puede demorar mucho. Y aún presentan su medida cautelar por una tenencia provisional, igual se demora. ¿Ya? Eso, bueno, ocurre en los juzgados de paz letrado. Luego también el tema de la patria potestad se ve en juzgados de familia y se tramita en el proceso único. Pero bueno, acá estoy solamente que muestro los procesos que se tramitan en juzgados de paz letrado. Procesos de familia, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se tramita un proceso sumarísimo. Y vamos a empezar a hacer que hablar, vamos a iniciar con el derecho de familia y de menores. El derecho de familia y de menores. Luego, al final, vamos a ver si, como una suerte de bonus, agregar el tema de lo procesal, ¿ya? Solamente para no quedarnos con el derecho sustantivo. Empezamos. Uno de los derechos de familia y de menores es el derecho a la vida. Seguramente habrán estudiado en la universidad que el derecho le dice la piedra angular de todos los derechos, porque sin la vida no habría ningún derecho. Entonces, él dice, bueno, que es uno de los derechos más importantes que existe en la persona. ¿Cuándo empieza la vida y cuándo termina? El artículo 1 nos habla acerca de que la vida humana comienza con la concepción. ¿Y qué es eso del tema de la concepción? Sobre el tema de la concepción ha habido diversos debates, desde lo moral, lo filosófico, lo teológico,
y se ha dado muchos apasionados debates al respecto. Y algunos países asumen una postura, otros países, bueno, desde su legislación, como el derecho, el Código Civil alemán, hasta donde tengo entendido, que lo tiene regulado, que la vida empieza a partir del día 14, ¿no? Cuando ya se dio el tema de la anidación. Otros países, de manera genérica, la vida empieza desde que se crea el ser humano, ¿no? Son términos genéricos. No, es tan arduo el debate que no se atreven a agregarle un tema de desde cuándo empieza la vida. No le agrega. Nuestro país le indica, la vida empieza desde la concepción. Y la concepción también, miren, con esa palabrita, por no decir el día, el momento exacto donde comienza la vida, bueno, esa palabra concepción ha dado también lugar a debates también aquí en nuestro país. ¿Desde cuándo comienza la vida? El código no dice con la concepción, pero ¿qué es eso de la concepción? Y bueno, hay la postura de la fecundación y la postura de la anidación, que son las más generales en tema de debate. Hay una tercera postura que habla acerca de que la vida empieza a partir de que se forma el cerebro, desde el cerebro. Si la vida culmina desde que el cerebro deja de funcionar, entonces la vida comienza desde que el cerebro comienza a funcionar. Entonces sería algo al mes y medio, al mes y medio. Otro dice, no, la vida comienza cuando existe el tema de la fecundación, ¿no? Existe el tema de la fecundación cuando el espermatozoide se une al óvulo. Dice que después del acto de las relaciones, la fecundación se realiza a las horas. Se realiza a las horas. Pero hay otra postura de la anidación que señala de que la vida comienza desde que el cigoto, si no me equivoco la palabra, cigoto, se implanta, se anida en el útero, ¿ya? En el útero. Y esto ocurre a las 2 semanas, o sea, en el día 14, así como lo tiene regulado el Código Civil alemán. Y la postura en nuestro país es esta última, la teoría de la anidación. Ya que existe la fecundación, ahí inicia la gestación, ahí inicia, pero ahí no termina. Luego se forma el embrión, la implantación y la anidación en el útero. Eso ocurre a las 2 semanas. Y ahí se forman ya las células de forma autónoma, independiente. Hay un ser ya ahí. ¿Ya? Eso se da a las 2 semanas. Esa es la postura predominante en nuestro país. Eso es la concepción. ¿Ya? Entonces, la vida, ¿cuándo empieza? A partir de las 2 semanas. ¿Ya? En el día 14 empieza la vida. Y tenemos estas figuras, ¿no? La fecundación in vitro. La fecundación in vitro, bueno, es cuando se da la fecundación en un laboratorio y técnicamente o jurídicamente eso no es vida, ¿ya? Nadie puede alegar, bueno, el derecho a la vida, ¿no? Por una fecundación que se da en un laboratorio. No se puede alegar eso, el derecho a acceder a la vida, no. Eso técnicamente, jurídicamente no es un ser humano. ¿Ya? Algo que se da una fecundación en laboratorio. Luego tenemos el caso de la píldora del día siguiente. Ustedes saben de que las pastillas del día siguiente lo venden a las farmacias. ¿Por qué? Bueno, se utiliza el día siguiente. Y como nuestra concepción es de la anidación, que la vida todavía empieza a las 2 semanas, eso no se está atentando contra la vida. Entonces, normal se vende, ¿no? Se vende en las farmacias la píldora del día siguiente. Esa es la explicación, doctor, con el tema del derecho a la vida. Bueno, y el derecho a la vida no se agota con la existencia física biológica, ¿no? Entonces uno entiende el derecho a la vida como el derecho a no morir, ¿no? Lo relaciona con la muerte. No solamente está relacionado el derecho a la vida con la muerte, sino también es que se asegure el mínimo de posibilidades que tornen digna la vida, ¿ya? Eso es lo que se debe entender como el derecho a la vida. Ustedes seguramente habrán visto una excelente película donde participaron actores italianos. El personaje principal fue un actor italiano, Roberto Benigni, me parece. La vida es bella, ¿no? Algo así, ¿no? El padre asegura la vida de su hijo, derecho a la vida, pero no solamente le asegura la vida, sino que lo distrae, ¿no? Lo entretiene, le da una vida digna, ¿no? A pesar de que están dentro de un campamento donde los iban a fusilar, deja a su hijo, no le da esa parte a su hijo de vivir una vida totalmente alegre, digna, totalmente distraído de lo que ocurría alrededor, ¿no? La vida no solamente tiene que ver con un tema
de que no se debe dar el tema de la muerte, sino también el tema de que sea digna esta vida. La Declaración de los Derechos del Niño señala, el niño necesita protección y cuidados especiales. ¿Ya? A diferencia del adulto, todos necesitamos una vida digna, definitivamente todos, pero en especial los menores, ¿ya? En especial los menores, por un tema de vulnerabilidad, un tema de que ellos necesitan un mejor trato, ¿no? Porque no pueden valerse por sí mismos. Nadie puede decir, bueno, nació un niño y que vea, ¿no? Que vea cómo se cuida, ¿no? No ocurre eso, ¿no? Sino que este niño no puede ser, no puede ser tratado como un adulto, tener vida independiente, sino que necesita una protección y cuidados especiales. Eso ya está totalmente universalizado, no solamente es propio de nuestro país ese tipo de regulación, sino eso ya viene de años anteriores, ¿no? De muchos años anteriores, dados por organismos internacionales. La muerte biológica, bueno, eso está regulado jurídicamente también, doctores, en el artículo 108 de la ley 26.832, Ley General de Salud. ¿Ya? La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida el cese definitivo de la actividad cerebral. ¿Ya? ¿Cuándo se da por muerta una persona? Cuando ya deja de funcionar su cerebro. Eso es como es la definición jurídica de la muerte, ya básicamente. Y si eso no se puede detectar, no se puede establecer el tema de la actividad cerebral, se da una constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible que confirma la muerte. Esa es la segunda opción, pero lo inicial es el tema de la falta de funcionamiento de la actividad cerebral. ¿Estamos? Ya. Derecho a la integridad personal. Derecho a integridad está relacionada con la dignidad de la persona. Es el derecho a la no afectación a la integridad e intangibilidad de todas las dimensiones del ser humano. Físico, psíquico y moral. Integridad es todo, ¿ya? Y también abarca las acciones positivas para su realización, que no se afecte el tema de la integridad. Esto el derecho a integridad es una suerte de derecho satélite, ¿ya? Porque también abarca otros derechos, como la dignidad de la persona. No se puede afectar la dignidad de la persona. Ya de los menores, ya sabemos que está regulado de que si hay un menor envuelto en un hecho que tal vez en el contexto lo perjudica a su dignidad, se le pone una imagen borrosa, ¿no? Han visto seguramente en las noticias, ¿no? Donde aparece un menor y le tapan el rostro, ¿no? No se puede afectar el tema de su dignidad. También su derecho a la vida, también está relacionado con el derecho a la vida. Bueno, la integridad física, ¿no? Me afectó la integridad física. ¿Ya? También está relacionado con el derecho a la vida, que si se afecta la integridad física puede devenir en la muerte, o puede ser el tema también como les dije, con su dignidad, en su derecho a la vida. Luego también la integridad también está relacionada con la salud, también está relacionada con la salud, puede afectar la salud. Está regulado en nuestra Constitución que no hay pena de cárcel por deudas, salvo el tema de alimentos. ¿Y por qué está regulado así? Y es por este derecho, doctores, por el derecho de la integridad. Si uno no pasa alimentos a un menor de edad, ¿qué está que le afecta? No está que le afecta económicamente en sí, sino está que lo afecta a su integridad. Porque al dejar de comer se puede enfermar y en el peor de los casos puede fallecer, hasta que se le afecta su integridad, hasta que se le afecta su salud. Y por eso está elevado a una condena de un delito, ¿no? ¿Cuál sería el delito? Omisión a la asistencia familiar. También seguridad personal, también la seguridad personal, de que no se afecte su seguridad. Eso debe ser brindado en primer lugar por los padres, luego ya por los demás familiares y la sociedad en su conjunto. Ya libre desarrollo y bienestar. Ya la integridad no solamente es un tema físico, nada más, ¿no? También tiene que ver con algo psíquico y moral, ya que dé lugar al tema de esparcimiento del menor. Ya la salud mental, eso también se encuentra regulado como un tema de alimentos también, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero a mi hijo también tengo que llevarlo al psicólogo. Eso también se puede alegar
con el fin de que se pueda aumentar los alimentos. Derecho a la identidad. Es importante para la convivencia entre las personas y el desarrollo individual. Existe una alta tasa de procesos de filiación. Derecho a tener una partida de nacimiento. ¿Ya? Claro, la identidad es lo que individualiza a una persona en la sociedad. ¿Ya? Y tener un nombre lo hace a cualquiera una persona importante. Si gustan, vayan a una reunión y confundan a una persona su nombre, por ejemplo, se llama Juan y le dicen Carlos, es una ofensa. O tú vas a conseguir trabajo, vas a hablar con una persona importante y no sabes su nombre, wow, eso es una ofensa para una persona. O ves que hay una persona importante y esa persona importante te saluda y te saluda por tu nombre, te vas a sentir bien. No sabe mi nombre, no sé cómo lo hizo, pero sabe mi nombre, no sé. Que venga un futbolista altamente reconocido y te salude por tu nombre, te vas a sentir muy bien. Hay saludos personalizados de artistas en una página de internet de famosos, donde mandan saludos por el cumpleaños. Y algo importante que deben hacer el famoso cuando manda saludos a la persona por su cumpleaños es decir su nombre. Si no lo dice su nombre, es como si no te hubiera dado el saludo, ¿no? Es importante. Si uno recibe un saludo de cumpleaños de un artista famoso y no te dice el nombre, no pagarías por ese saludo, porque bueno, te cobran por dar un saludo por cumpleaños. Entonces esperas escuchar tu nombre, ¿no? Entonces, el nombre de una persona es lo más sagrado. Pero bueno, el derecho a la identidad no se agota solamente con el nombre, ¿ya? También el derecho a la identidad es algo más grande que eso, puede ser un seudónimo también. Un seudónimo también es algo que se protege, es parte de tu identidad. Por ejemplo, ya sabrán muchos de que el cantante Chayanne no se llama Chayanne, sino se llama Elmer Figueroa, parece que ese es su nombre, ¿no? Y también se protege su seudónimo. También el derecho a la identidad tiene que ver con tu familia, con el abolengo, con tu tipo de sangre, tus huellas. Todo eso abarca el complejo derecho que es la identidad, ¿ya? Cuando una persona no ha sido reconocida, tiene derecho a realizar un proceso de filiación. Y es ahí donde aconsejo, cuando solicitan el tema de alimentos, generalmente se va a un proceso único para pedir los alimentos. Y se van con su partida de nacimiento de un padre que no los ha reconocido. ¿Y eso qué hace? ¿Puede el juez admitir la demanda? Sí, lo puede admitir, porque finalmente la audiencia puede preguntarle al padre, señor, usted veo acá que no ha sido reconocido su hijo. ¿Es su hijo? Y puede decir que sí, y en ese momento el juez puede mandar copias a la municipalidad o a RENIE para que escriban el reconocimiento. Como también puede decir que no es su hijo. ¿Y qué va a pasar? Entonces ahí los abogados tienen que hacer su defensa en base a un hijo alimentista. O sea, acreditar que la madre tuvo relaciones con el obligado y con eso se debe presumir que es el padre. Pero un hijo alimentista no es lo mismo que un hijo. Entonces yo recomiendo cuando se tiene un patrocinado o se tiene un familiar que va a realizar un proceso de alimentos y sabe que su hijo no está reconocido, no es aconsejable realizar un proceso de alimentos en la vía proceso único porque vas a tener que probar que la madre ha tenido relaciones sexuales con el obligado y solamente daría pie a que sea un hijo alimentista. Y un hijo alimentista no tiene derecho a la herencia, tiene derecho a los alimentos solo hasta los 18 años. En cambio, si es así la situación, quieres alimentos y el hijo no está reconocido, ¿qué es mejor plantear? Un proceso de filiación, ¿ya? Un proceso de filiación, en el cual planteas tu demanda y si el demandado no realiza nada, no se opone, no contesta, en el plazo de 10 días, automáticamente ese demandado es el padre. Y en ese momento el juez también te puede dar los alimentos como un hijo. Y miren, un trámite totalmente sencillo. Y si el padre dice, no, no es mi hijo, ¿qué va a ocurrir ahí? Te van a solicitar, va a haber una audiencia para la toma de muestras para realizar la prueba de ADN. Ya la prueba de ADN. Y si uno tiene la seguridad de que esa persona es el padre, no hay que tener nada de temor, pues, ¿no? No hay que tener nada de temor y saldrá positivo que el señor tendrá que pagar los alimentos. También otro caso particular, pero no demorarme mucho, no emplearme mucho, pero también hubo un caso donde lo analizamos, me recuerdo en el curso PROFA que llevé en la ciudad de Lima, donde la Corte Suprema dio
o no le quitó el apellido a un menor que había sido reconocido por una persona que no era su padre. Y vino el padre biológico a reclamar, dijo, no, pero yo soy su padre biológico, que hasta la prueba todo, y finalmente en el proceso judicial se acreditó que el menor, no, la persona que lo había firmado no era su padre, sino era otra persona. Pero ¿qué hizo la Corte Suprema? Dijo, no, no le vamos a dar la paternidad a este señor que está que demanda, sino que vamos a mantener la paternidad con esta persona que no es su padre biológico, pero que el menor lo reconoce como padre. Y es ahí donde se habla acerca de de la identidad dinámica, ¿no? Que puede ser que esa persona no sea mi padre, pero yo lo reconozco como padre. Entonces, y la Corte Suprema ha dicho, se respeta eso. ¿Ya? Si tu padre biológico no lo ves como padre y lo ves a otra persona como tu padre, vamos a respetar eso, ¿ya? Por un tema de interés superior del niño, por un tema de integridad personal, porque psicológicamente, moralmente, esta persona para mí es mi padre. ¿Ya? Eso ya ha ocurrido en la Corte Suprema. O sea, miren, la identidad a veces no tiene nada que ver con el aspecto biológico, sino tiene que ver con el aspecto sentimental. Derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Ya, los menores tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella, y solo serán separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y ejercicio de sus derechos. Aquí también, ¿no? Una familia, yo recuerdo en una clase con la doctora Marilena Ledesma, y a nosotros, y a cada uno nos preguntó qué es una familia. Yo le dije, para mí familia son mis papás y mis hermanos. Seguramente, bueno, pienso que yo le dije eso cuando me preguntó, pero yo recuerdo más la respuesta de mis compañeros, que decían, para mí mi familia es mi mamá. Bueno, no sé por qué lo dirían. Otros decían, para mí mi familia es mis abuelos. Entonces, cada uno tiene en su mente la concepción de su familia, entonces, y eso se respeta y no ser separado por ella. Generalmente el tema de la patria potestad dice, no, eso es de los padres, ¿no? Una vez se me hizo una consulta, doctor, pero el padre está en la cárcel y la madre es media alcohólica. Entonces, ¿es posible de que este menor vaya o sea, entre los dos? O sea, esa persona tenía como opción solamente papá y mamá. Eso era el concepto de familia. Y yo le expliqué que no es así. No solamente el menor está limitado a tener como familia a su papá y a su mamá. Puede ser que ahí entre la abuela, que ahí entre el tío, como en este caso, ¿no? Como este caso mediático ahorita que recuerdo, el caso de Melissa Paredes con el señor Rodrigo, ¿no? Rodrigo Cuba. Rodrigo Cuba, donde ninguno de los dos tiene la tenencia de la menor y se lo han dado a la abuela, ¿no? A la abuela por parte del padre. Y tiene derecho a estar dentro de su familia, la menor lo reconoce como familia, a la señora, y no solamente la familia se encuentra limitado al papá y la mamá, también se puede extender más allá. ¿Ya? Y como también les expliqué en el caso anterior, el menor ya reconocía como padre a una persona que no era su padre biológico y los jueces hicieron no separar al menor de eso, de su familia, que él consideraba su familia. También se respeta. Solamente podrá ser separado el menor de su familia cuando esta familia no garantice, ¿ya?, las condiciones para la realización de sus derechos. Esos son los típicos casos de los niños de la calle, ¿no? Encuentran a menores en la calle trabajando, mendigando, haciendo piruetas en la pista. Entonces, la familia que tiene no le garantiza su integridad, no le garantiza la vida, no le garantiza la salud, no le garantiza su desarrollo. Entonces es ahí donde ya se da todo el procedimiento de desprotección familiar y se va a tratar de recuperar a la familia que tiene, de que se estudien por qué está realizándose esa actuación o esos hechos contra el menor y se va a tratar de corregir ello. Y si no se puede corregir, ya bueno, se tomarán otras medidas, ¿no? Se dará a otra familia, ¿no? La figura de la adopción. Hay toda una ley al respecto. Derecho a la seguridad moral y material del niño. ¿Ya? Esta figura se dio en la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 y ha sido explicada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 2892-2010 en proceso de habeas corpus. ¿Ya? Este es un proceso de habeas corpus donde
eran padres separados, y la madre no dejaba que el menor vaya a visitar a su padre, no dejaba, y viceversa, que el padre no vaya a visitar también a su hijo. Entonces, el menor tenía ahí derecho, pues, a visitar, a tener un encuentro, no estar así alejado de su padre. Y ahí se enarboló ese derecho, la seguridad moral y material del niño, ¿no? Tiene que también ser protegido también por su padre, tiene que estar cerca a su padre, no se le puede encarcelar, la madre no lo puede dejar lejos de su padre. Entonces, es un derecho que, que fue esgrimido inicialmente dentro de la Convención sobre Derechos del Niño en el año 1989. Tenemos el derecho a la salud, su transgresión atenta contra el derecho a la vida, ¿ya? Tiene repercusión en eso, la salud, comprende tanto lo físico como lo mental, no solamente la salud, podemos decir, un tema que tiene que ver con lo físico, como le dije, también tiene que ver con la salud mental, con el tema psicológico. Como le repito, eso también puede ser expuesto como una forma de pedir los alimentos, ¿no? Que también un menor necesita terapia psicológica, eso también se puede hablar, no se puede echar de menos el tema psicológico, el tema de la salud mental. Y su acción puede ser de conservación, eso, bueno, el tema de la salud, ya tenemos por estos días de que hay muchas enfermeras merodeando por las calles, por un tema preventivo, poniéndose las vacunas, no porque uno esté enfermo, sino por un tema de prevención y de conservación de la salud. También hay esa política del Estado y otra también de restablecimiento, eso ya cuando una persona ya se encuentra ya con el mal que lo aqueja, ¿no? Entonces hay una política también de restablecimiento. Elementos esenciales para el tema de la salud, eso lo podemos encontrar expuesto en la sentencia 3599-2007 en un proceso de amparo, ¿no? Donde se indica la definición del derecho a la salud, que es un derecho fundamental, ¿ya? Los beneficiarios, bueno, todas las personas, no solamente los menores, ya sé que es un tema de menores, pero derecho a la salud lo tenemos todos. Acceso al servicio, que todos, sin discriminación alguna, podemos acceder al servicio de salud, y la calidad del servicio, que sea el servicio que sea idóneo, ¿no? Para restablecer a la persona. Tenemos el derecho a un ambiente equilibrado. Los niños requieren de un especial ambiente por su indefensión y vulnerabilidad. ¿Por qué un ambiente equilibrado? Un equilibrado suena como un peso y contrapeso, ¿no? Es equilibrado de acuerdo al menor, ¿no? A su desarrollo. Si tenemos en un estudio para resolver un caso de tenencia, entonces vamos a evaluar al papá y a la mamá que están en ese debate en el tema de la tenencia, quién ofrece al menor un ambiente equilibrado a su desarrollo. Eso también se puede exponer como un derecho a favor de uno de los progenitores para tener la tenencia del menor. Bueno, yo ofrezco, mi hijo tiene asma, ¿no? Entonces yo le ofrezco un ambiente donde no existe polvo, no existe factores contaminantes que incrementen o que agraven su salud. Le ofrezco ese tipo de ambiente. Es equilibrado porque es de acuerdo a las necesidades del menor, un ambiente equilibrado. Luego, el derecho a la educación. Es a través de la educación que se adquiere las condiciones y capacidades para vivir en sociedad. Es la vía por excelencia para la socialización humana. El ser humano es un proyecto pleno de potencialidades por realizar, ¿ya? Cuando uno nace, siempre los padres tienen la expectativa de qué será, ¿no? ¿Qué será este menor? Tal vez me sorprenderá y será un gran deportista, un gran estudiante, seguramente viajará al extranjero, será un gran científico, una persona que cambie la sociedad, tal vez el presidente. ¿A quién no? ¿Qué padre no habrá soñado seguramente con su hijo y decir, bueno, este va a ser el futuro un político? ¿Y qué hace que una persona, desde que nace y que cumpla su propósito, a que lo logre? ¿Cuál es el trayecto? Definitivamente, uno de los mecanismos para lograr el objetivo o las metas o los sueños de una persona es la educación. Es la educación. Uno podrá tener el talento, pero si no tiene la educación, seguramente va a ser muy difícil que logre sus metas. Conocí una persona, un estudiante en el colegio, yo vengo de un colegio estatal, era una persona muy humilde, ya muy humilde, pero era una persona muy aplicada en los estudios. Y comenzó a estudiar enfermería, luego se puso a estudiar medicina y ahora le va muy bien y
calidad de vida ha cambiado totalmente, ha cambiado totalmente. ¿Y cómo lo logró? A través de la educación, ¿no? A través de la educación. Por eso se dice que una persona es un proyecto de potencialidades, pero ¿cómo logra ese proyecto? A través de la educación. Por eso las características de la educación deben ser de que debe ser algo disponible, o sea, tiene que estar para todos, disponible. Mira, por ejemplo, ¿no? Yo quiero estudiar en el colegio tal, y, y vamos, vas con tu hijo o tu hija a quererlo matricular. No, no hay disponibilidad en este colegio, no hay. Entonces, y el hijo va a tener que perderse un año porque no hay disponibilidad, ¿no? Eso es una de las características que debe tener un país con respecto a la educación, que debe ser disponible. ¿Ya? No debe faltar plazas para que alguien estudie. Tiene que ser accesible, no tiene que haber un tema de discriminación. No tiene que ser accesible materialmente, o sea, geográficamente, ¿no? No es posible que no puede estudiar porque el colegio queda cada 2 horas, ¿no? Tiene que acercarse la educación a esos lugares donde aparentemente existen barreras geográficas. También tiene que haber accesibilidad económica. Ahora, bueno, en los colegios estatales prácticamente la educación es gratis. Tiene que ser una educación aceptable, ¿ya? Idónea. Y también tiene que haber un tema de adaptabilidad. No, no puede ser de que en una ciudad o en un pueblo donde predominantemente los niños tengan el idioma quechua y vaya un profesor que no sabe de qué trata ese idioma. Entonces tiene que adaptarse la educación a la realidad de las personas a las cuales se va a dirigir, a los menores a los cuales se va a dirigir. He ahí la importancia de la educación. Derecho al deporte. Es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. Según UNICEF, un órgano internacional, señala que el deporte reduce el estrés y la depresión, reduce la delincuencia y las enfermedades. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Cuando uno hace deporte, no se ve en el tema de los estatus sociales, nada, no se ve, mucho menos cuando uno es menor, ¿no? Uno se da cuenta y juega y se esparce y se desestresa y ya no hay tema de depresión, de estrés, y eso también disipa el tema de las enfermedades. Por eso siempre en lugares carcelarios o lugares de recuperación de menores, una de las prácticas que se realizan es el tema del deporte. Luego tenemos el principio de protección. Bueno, son principio de protección especial del niño, que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 1817-2009. Se tiene que proceder, tiene que tener un cuidado especial el menor por su tema de condición de vulnerabilidad. ¿No? Es una persona que requiere de especial cuidado. Y también tenemos otro principio que es harto conocido, que es el principio de interés superior del niño, que es aplicable en las situaciones de conflicto, donde se hayan involucrados menores de edad. Estamos en conflicto, bueno, el padre dice esto, la madre dice esto, estamos en un proceso judicial, entonces, ¿qué resolvemos? Y el juez no puede resolver en base a lo que le conviene el padre, no puede resolver en base a lo que le conviene a la madre, sino tiene que resolver en base a lo que le conviene al menor. Eso es el principio de interés superior del niño. Es una forma de cómo se debe interpretar una situación. ¿Ya? A ver, no, como lo repito nuevamente, no ver un tema de conveniencia con respecto a lo que dicen los padres, sino ver la conveniencia del menor. E incluso, doctores, no ver la formalidad que pueda existir en nuestra legislación en aras del principio de interés superior del niño. Les comento un caso. En el tema de derecho a alimentos, en el tema del derecho a alimentos donde se puede aplicar este tema del principio de interés superior del niño. Una vez recuerdo haber tenido un caso donde se había demandado que los alimentos se pasen en 300 soles, en 300 soles. Luego, llegado el día de la audiencia, la abogada me dice, doctor, ya no quiero pedir 300 soles, sino quiero pedir que sea en porcentaje, porque el señor es policía, ya el señor es policía. Entonces queremos pedirle en porcentaje. Queremos el 40% de la remuneración del obligado, del demandado. Y bueno, hay posiciones de jueces que
que respetan, bueno, el tema de la formalidad, y no se puede modificar la demanda, porque el artículo, me parece que es el artículo 428, no se puede modificar la demanda luego de haberse notificado al demandado. Pero no podemos respetar las formalidades del Código Procesal Civil cuando por encima está un tema de interés del menor. Entonces, el interés del menor es prioridad por encima de cualquier formalidad. Miren, en este caso, no se debe respetar los procedimientos establecidos por la ley cuando ello puede no beneficiar al menor. Entonces, ahí se puede aplicar el principio de interés superior del niño. Y eso fue también expuesto en el tercer pleno casatorio civil, ¿no? Que se debe privilegiar el tema de la familia por encima de las formalidades. En este caso se dejó de lado el principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia o el respeto, el respeto a temas procesales. Deberes de los menores. ¿Ya? Son los deberes de los menores. Me parece, para mí, esto es un tema totalmente enunciativo, se encuentra en el Código de los Niños y Adolescentes. Hasta ahí no acaba el tema de los deberes de los menores son más todavía. Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órganos no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. Antes, doctores, en el año 2015, recuerdo, ¿sí? En el año 2015, y recuerdo que la doctora Mariana Ledesma decía, no, a los menores también se les castiga, y nos enseñó el artículo. Pero luego de esto fue derogado, ya fue derogado. Antes se encontraba hasta en el propio Código Civil, doctores, de que los padres tenían el derecho de castigar a los hijos si se portaban mal, si desobedecían sus órdenes. Ahora no es así, doctores. Eso ya, el maltrato físico, las humillaciones, ya está totalmente derogado. ¿Ya? Nadie puede castigar físicamente a los menores. Les cuento un caso. Yo estaba asignado como juez penal en un distrito de Nepeña, el distrito de Nepeña, que queda cerca de Chimbote. Se me asignó por un caso de violencia familiar. ¿Y de qué trataba el caso? Sucede que la madre había encargado a su hijo a su hermana, ¿ya? O sea, la tía del menor. Dijo, hermana, me voy a trabajar, te voy a encargar a mi hijo, tenga a mi hijo, y se fue. Y esta hermana no tuvo paciencia con el menor y le tiró un palmazo en la parte de atrás, bajo la espalda, ¿no? Un palmazo le dio. Y esa situación lo vio la abuela. La abuela lo vio y se molestó y le contó a su hija, tu hermana le ha pegado a tu hijo. Y la hermana no lo pensó dos veces y denunció el hecho. Ella denunció y yo lo vi ese caso, como un caso de violencia familiar. Y ahí estaba, señores, en peligro la libertad de la hermana que había ocasionado eso, porque no se puede castigar a un menor. Es un tema de violencia familiar. Antes eso era totalmente wow, o sea, sorprendente que ocurriera, pero ahora nuestra ley es así, ¿eh? No se puede castigar físicamente a un menor, ¿ya? Porque eso es un delito, doctor, está en nuestro Código Penal. Pero si es una suerte, me recuerdo ¿cómo se llamaría? No recuerdo la figura, porque yo la verdad que estuve solamente de manera momentánea en penal y no es mi especialidad. Fue porque un juez estaba de licencia y bueno, me asignaron. Actualmente, doctores, a los jueces de paz, porque estaba de juez de paz letrado en ese momento, me asignaron en adición a mis funciones un juzgado de investigación preparatoria. Un juzgamiento anticipado, no recuerdo la verdad, pero la cosa es de que se dio por una reparación y listo, y se acabó todo. Se acabó el caso. Y la persona no fue a la cárcel, pero sí se le generó ese antecedente, miren. Por eso no se le puede castigar. Estudiar satisfactoriamente es un deber de los menores, cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad, prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad, respetar la propiedad pública y privada, conservar el medio ambiente, cuidar su salud personal, no consumir sustancias psicotrópicas, bueno, drogas, respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las suyas, y respetar la patria, sus leyes, símbolos y héroes. Eso tienen que realizar los deberes. Los menores. Garantías de los menores. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos y libertades del niño y adolescente consagrados en la ley
mediante la política, las medidas y las acciones permanentes sostenidas contempladas en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, el Estado va a garantizar el ejercicio y libertades de los menores, ya que los menores no encuentren ninguna limitación a sus derechos, no encuentren una limitación a sus derechos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promoverá en los medios de comunicación masivos espacios destinados a la difusión de los derechos del niño y adolescente. Antes yo recuerdo, la verdad que ahora ya no estoy viendo mucha televisión por el tema del trabajo, pero bueno, eso también es uno de los roles del Estado. También tiene que difundir mediante los medios de comunicación el respeto de los derechos de los niños y adolescentes. Por ejemplo, ¿no? A ver, no sé si habrán personas que sean de los años 80, 90, salía una publicidad, yo recuerdo bastante esa publicidad, que salía en varios canales de televisión con la canción "No, yo sé cuidar mi cuerpo", ¿no? Por ejemplo, eso es una forma de cómo difundir los derechos de los menores. Patria potestad, doctores, la patria potestad. Entonces, bueno, ya terminamos el tema de los derechos y deberes de los menores. Vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar en esta parte ya de la patria potestad. La patria potestad viene del latín, bueno, ya viene desde el derecho romano de la patria potestas o potestad del pater familias. Miren, me imagino, ¿no? El que les habla ha tenido la oportunidad de enseñar derecho, historia del derecho, y bueno, tuve que tocar el tema de los pater familia, que viene, bueno, del derecho romano, originario, donde las familias se organizaban por clanes, ¿no? Una suerte de clanes, y había una cabeza del hogar al cual llamaban pater familia. Pater familia. De ahí también salieron la palabra los patricios, ¿no? También patricios viene de pater, donde también eran cabezas de hogares. Algunos autores consideran que se debería de llamar a la institución autoridad de los padres o responsabilidad parental. Ya, por ejemplo, el Código Civil alemán lo denomina cuidado paterno, el Código de Familia de Cataluña lo llama potestad del padre y de la madre, el Código de Familia de Bolivia lo llama autoridad de los padres. Pero ¿por qué este tema de cambiar el nombre, patria potestad, ¿no? Y cambiarlo por otro, ¿no? Porque, bueno, algunos entienden que pater familia suena más a padre, ¿no? Un patria, ¿no? Un patria suena como más a padre, y no calza con nuestra realidad, ¿no? Que el tema de la patria potestad no solamente es del padre, sino también es de la madre. Pero también hay algunos autores y por eso también se sostiene, no se cambia en nuestro país el tema de la patria potestad, el nombre, esa nomenclatura no se cambia, porque ya se ha entendido que patria potestad no solamente es un tema de hombre, ¿no? No es un tema de padre, sino también se entiende que es también la madre también que puede tener la patria potestad. Por eso en nuestro país no se hacen inconvenientes con el tema de este nombre, ¿no? De patria potestad. Bueno, pero si uno se va, por los que hacen problema con el nombre, si uno se va a los orígenes de dónde sale esta palabra pater familia o patria potestad, bueno, tiene que ver con el padre, pues, ¿no? Y bueno, hay algunos que se hacen problema, pero eso no, la realidad ya se entiende que también es con la madre, por eso no hay que cambiar. Bueno, son discusiones anodinas finalmente que aparecen en la doctrina. Siguiente, en base a la patria potestad, los padres ejercen el control sobre la persona y bienes de sus hijos. No obstante, se toma en cuenta los intereses del hijo por sobre las atribuciones del padre. La patria, bueno, sí, eso es básicamente el tema de la patria potestad. Es un tema de control, ¿ya? Sobre la persona y los bienes de sus hijos. Con respecto a los bienes, doctores, en el acto jurídico existen dos formas de disposición, ¿no? Actos de disposición y actos de administración. Y lo que realiza el padre con respecto a los bienes de los hijos son actos de administración. No realiza actos de disposición. Y si realiza actos de disposición, tiene que ser con permiso del juez. Con permiso del juez. Pero realiza básicamente actos de administración. El padre tampoco no puede hacer contrato con su hijo. Su hijo es un excelente estudiante y gana un premio de 100.000 soles, ¿no? Gana un premio de 100.000 soles. Eso, bueno, es algo que debe administrar el padre para su hijo. No es algo que pueda disponer, pero bueno, es algo complicado de forma de controlar eso, ¿no? O no puede hacer un contrato con su hijo. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a hacer esto, te voy a vender esto y tú me das tus 100.000 soles. No, no, hay una prohibición de hacer un contrato con los hijos. Luego, la patria potestad es una condición necesaria de la relación paterno-filial. La patria potestad. Si uno, bueno, el tema
de la filiación es antecedente a la patria potestad. Yo tengo la patria potestad porque hay un tema de filiación. Yo soy el padre, acá está mi hijo, primero es eso, ese es el antecedente, yo soy el padre, y por ende tengo la patria potestad. ¿Ya? La patria potestad. No puede haber patria potestad sin filiación, dicen, pero sí puede haber filiación sin patria potestad. Por ejemplo, yo no puedo hablar de mi hijo de 30 años, decirle, bueno, yo tengo su patria potestad. No, pues porque ya acabó el tema, ya está ya una capacidad total, ya puede, puede realizarse como persona de forma independiente. Hay filiación, pero no hay patria potestad. Entonces, la patria potestad es una condición de la relación paterno-filial. Pero también, doctores, esto tiene, como les repito, sus excepciones, ¿no? En primer lugar, la patria potestad lo tienen los padres, pero luego se evalúa el interés superior del niño, se evalúa el interés superior del niño o la protección, ¿no?, de los menores. Y vemos de que los padres no pueden tener la patria potestad si no lo pueden tener los abuelos. Como repito, puede darse en ciertos casos cuando se evalúa en tema de desprotección o abandono de los menores, si se le da a otras personas. No se le puede dar al abuelo, al tío o a terceras personas, ¿no?, como la figura de la adopción. Su finalidad es permitir que los padres busquen y logren el desarrollo integral de sus hijos, ya que eso es lo que trata, es la finalidad de la patria potestad. Y eso está regulado jurídicamente, ¿ya? Como para que quede claro que los menores necesitan de sus padres. No puede ser que un menor nazca y que quede a su suerte, bueno, que lo vea, bueno, no sé quién lo verá, pero alguien lo verá. No, 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 el Estado se asegura de que sean los padres que vean a los menores. Y si los padres no pueden, bueno, ya el Estado se encargará de brindarle la debida tutela a través de otras personas, a través de, se analiza la familia extendida. ¿Ya? Pero alguien tiene que ver por el desarrollo del menor. Bueno, la patria potestad es un derecho subjetivo familiar mediante el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona y patrimonio de sus hijos y que permanece hasta que estos adquieren plena capacidad. Ese es el concepto, doctores, de patria potestad. Ves por la persona del menor y ves también por sus bienes, hasta que éste adquiere la plena capacidad, es decir, cuando es mayor de edad, 18 años. ¿Ya? Luego, las características de la patria potestad es un derecho subjetivo familiar, porque, bueno, es un derecho subjetivo, son las facultades que uno tiene, o las facultades que uno tiene con respecto a, en este caso, es un derecho subjetivo familiar, porque tengo la facultad y el deber de cuidar o velar por el desarrollo del menor. Es un derecho público que no se puede dejar de lado, ¿ya? No, no es que digo, si quiero lo cumplo, si no lo cumplo, no, es un derecho público de obligatorio cumplimiento. También es de pluralidad de familia, no es un derecho exclusivo de los padres, ¿ya? Puede ser, como repito, a otro familiar, puede ser un tío, el abuelo, ¿no? Es una pluralidad de familia. También existe una relación de autoridad, ya existe un tema de subordinación, una relación de subordinación del hijo al padre. El hijo le debe obediencia, hemos visto que es un tema que está regulado incluso en el Código de los Niños y Adolescentes como un deber del menor de respetar a sus padres. Hay una relación de autoridad. Tiene un fin intuitivo. Esta figura de la patria potestad definitivamente es con el fin de velar por el pleno desarrollo del menor. Un menor cuando nace no puede quedar a su suerte. Ya es intransmisible. No dice, bueno, yo soy padre y digo, lo transmito a otra persona. No, no es intransmisible, es íncito con la persona, nace con el padre. El tema, el deber de velar por el desarrollo de su hijo. Es imprescriptible, no va a pasar cierto tiempo y perdí el derecho, no, es imprescriptible. Hay figuras, ¿no?, de suspensión, de restricciones a la patria potestad, pero es otra cosa, ¿no? Pero esto de acá es imprescriptible, no tiene no tiene plazo de prescripción, así como los plazos que están en el artículo 2001 del Código Civil. Es temporal, ¿ya? Es temporal este derecho, no es para siempre, no es para siempre, ya sabemos, tiene que ver, puede haber un tema de suspensión o también puede ser de que el menor ya se convierte en una persona mayor de edad y alcance sus capacidades. También puede ser, doctores, que
alcanza su capacidad no solamente por haber cumplido 18 años, ya sabemos que también existe la figura, me parece que está en el artículo 46 del Código Civil, cuando el menor contrae matrimonio. A partir de los 16 años se adquiere la capacidad. Suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria potestad. También esto se encuentra regulado de forma taxativa en nuestro Código de los Niños y Adolescentes. La patria potestad se suspende en los siguientes casos: por la interdicción del padre o la madre originada en causas de naturaleza civil. Un ejemplo de interdicción, ¿no? Un ejemplo cuando ya ha perdido la capacidad cerebral una persona. Recuerdo haber visto un caso de un señor donde estaban pidiéndose la interdicción porque era una persona que tomaba mucho alcohol, era una persona viciosa. Y en el informe médico resultó de que esta persona había perdido el raciocinio, el discernimiento, porque tomaba alcohol y no comía, ya no comía. Y eso, cuando uno toma alcohol y no come, según ese informe médico, y eso fue lo que me sorprendió, le afecta en el cerebro, le afecta su raciocinio, le afecta su discernimiento. Por eso, bueno, cuando lo vi me sorprendí, por eso consejo para ustedes, doctores, ¿no? Si van a tomar, tienen que necesariamente comer, porque eso afecta a nuestra mente, a nuestro cerebro. Por eso también se puede suspender el tema de la patria potestad. Es una persona que no piensa bien, que no se cuida a sí mismo, mucho menos va a cuidar a un menor. Entonces se suspende. Y puede ser que más adelante se recupere, puede ser, y una vez que se desaparece esta causal, puede recuperar la patria potestad. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre, una ausencia, ¿no? Se perdió tal vez en un naufragio y no se encuentra. No hay evidencia de su muerte, pero no tenemos el cuerpo ni nada, pero se va a declarar su ausencia de manera judicial. Eso también es un tema de que va a servir para que se suspenda la patria potestad. No para que se extinga porque no ha hecho nada malo a la persona, pero sí para que se suspenda porque está no habida. Tercero, por darle órdenes, consejos o ejemplos que lo corrompan. Es una persona que afecta, si bien es cierto, no la afecta físicamente, pero sí lo afecta psicológicamente, moralmente. Ya sabemos que uno de los derechos del menor no solamente es el derecho a tener una integridad física, sino también un tema de salud mental. Entonces, eso también es una causal para que se suspenda la patria potestad. Puede ser que más adelante diga, no, ya se convirtió en una persona de bien, ya no está dando malos consejos, y puede recuperar la patria potestad. Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad, ¿no? Entonces es algo que ocurre, ¿no? Que uno lo puede ver, que es algo visible, ¿no? Cuando se encuentran a menores de edad en los semáforos, o mendigando, haciendo piruetas ahí, ¿no? Eso también es un motivo para que se suspenda la patria potestad. Por maltratarlo física o mentalmente, también. Por negarse a prestarle los alimentos, también puede ser un motivo para que se suspenda. No tengo que obligarle todavía, demandarlo por alimentos, pero uno se puede defender, bueno, me demandaron por alimentos, pero yo fui a conciliar con esa persona, le dije, te hice un proceso no contencioso de ofrecimiento de pago de alimentos, no quisiste, ¿no? Porque la sola interposición claro, el solo hecho de ser un demandado no puede ser motivo para que se suspenda la patria potestad. Pienso yo que el tema de la suspensión de la patria potestad se puede dar cuando me han demandado por alimentos y yo he dejado de pagar los alimentos fijados mediante sentencia judicial. Ahí, bueno, sí, negarse a prestar los alimentos, ahí calzaría con este supuesto, pero no con el supuesto de que me demandaron. Ser demandado por alimentos no debe ser algo que perjudique al demandado, ¿ya? Porque tal vez si está pasando esa persona los alimentos, solamente que existe discrepancia en el monto, ¿ya? Pero ya una vez fijados los alimentos, el monto, no se puede dejar de pagar. Si se deja de pagar, bueno, eso sí ya, bueno, que se puede exponer como un tema de suspensión de la patria potestad. Ahí sí notaría que estamos frente a un padre irresponsable. Otro, por separación o divorcio de los padres o por invalidez del matrimonio de conformidad con los artículos 282 y 340 del Código Civil. Esto lo vamos a ver más adelante, justo tengo un código por acá cerca.
Ya. El tema del divorcio, separación o divorcio. Es evidente que si hay un tema de separación o divorcio, el hijo no va a estar en dos lugares a la vez. Entonces, va a estar bajo subordinación de uno de los padres. ¿Ya? Entonces, si es así, el juez, de acuerdo al caso concreto, va a evaluar quién va a tener la tenencia menor y quién va a tener la patria potestad con ello. Entonces, al otro padre se quedaría con su patria potestad suspendida. Eso ya se evalúa caso por caso. ¿Por qué se da eso? Por una cuestión lógica, pues, porque el hijo no va a estar en dos lugares a la vez bajo la subordinación de ambos padres. Es algo difícil. Salvo, doctores, que esta es una tesis que se pone más en auge, aunque no es compartida por muchos jueces, salvo la figura de la tenencia compartida, ¿no? Habrán escuchado, hay una tesis de una doctora, por acá lo tengo su libro, eh, que ha hecho todo un libro especialmente para exponer esa tesis, ¿no? Que la expuso en San Marcos, y veo que ya lo ha hecho en formato de libro, ya está, yo tengo su libro, que es la tenencia compartida, ¿no? ¿Qué es la tenencia compartida? Es de que, bueno, el menor va a estar no subordinado a un solo padre, sino a los dos padres a la vez. O sea, por ejemplo, el mes, 30 días, 15 días lo tienes tú, 15 días lo tengo yo, ¿no? 15 días lo tiene la madre, 15 días lo tiene el padre. O una semana lo tiene el padre, la otra semana lo tiene la madre, y así van cambiando las semanas. Y con eso, ¿qué pueden lograr los padres? Uno, de que ya no se pasen alimentos, ¿no? Ya no se pasen alimentos, porque cada uno lo va a tener, va a asumir su responsabilidad en la semana que tenga el menor. No se va a pasar alimentos, el menor va a tener contacto con ambos padres. Algunos lo ven como algo beneficioso. Ya, eso sí ya es totalmente debatible, ¿no? Tenencia compartida, no es como van a imponer al menor, ¿no? ¿Qué? ¿Eso va a ser bueno para el menor? No, mejor que lo tenga la madre nada más y que el padre vaya a visitar. Bueno, son posturas, doctores, son posturas, ¿ya? Tenencia compartida. Yo también me acuerdo, tuve un caso donde la madre quería la tenencia, pero trabajaba, y la tenencia en sí no le iba a tener, pues le iba a tener su madre seguramente, otra persona, porque la madre quería la tenencia, pero trabajaba, o sea, no le iba a en sí no iba a tener contacto con el menor. Y pedía que el padre también lo visite 3 veces a la semana todavía. 3 veces a la semana y que lo tenga. Entonces, eso ya no es visita, sino también es tenencia. Entonces dije yo, mejor agreguémoslos 3 días y medio y que sea tenencia compartida y ya no se pasa alimentos. Porque aparte la señora había demandado alimentos, recuerdo. Entonces, bueno, son figuras que pueden pasar, doctores, y eso ya evaluará caso por caso si hay un tema de tenencia compartida, pues, ¿no? Pero yo ya les anticipo que según lo que yo he podido ver, es que los jueces no son tan partidarios de la figura de la tenencia compartida. Son muy temerosos con eso, son muy temerosos. Pero hay un libro, tal vez, que nos da mayores luces acerca si se puede, no se puede, o no es tan malo esa figura de la tenencia compartida. Luego, el causal H dice por haberse abierto proceso penal del padre o la madre por delito en agravio de sus hijos. O sea, mírense, donde el sujeto activo del delito es el padre o la madre y el pasivo es el hijo. Ya, pues hay toda una lista de delitos, ¿no? Que tienen que ver con lesiones, violencia familiar. Entonces, si ha sido el padre, tiene un proceso abierto, miren, un proceso abierto, ¿ah? Por haberse abierto un proceso penal, o sea, mire, ve. Pero bueno, es un tema de suspensión, ¿no? Mientras haya ese proceso penal, para que no corra riesgo el menor, se va a suspender la patria potestad. No se va a extinguir, ¿eh? Se va a suspender mientras dure este proceso. ¿Ya? Eso es por un tema para prevenir cualquier daño al menor. Y por último, por declaración de desprotección familiar y provisional de un niño o adolescente, ¿no? Bueno, se suspende ahí la patria potestad. Esto lo vamos a ver un poquito en una diapositiva más adelante. Hay todo un proceso especial de desprotección familiar y provisional, ¿no? Ejemplo clásico, un menor está en la calle mendigando, ¿no? Entonces, la policía en sus operativos que realiza encuentra a ese menor y dice, bueno, vamos a seguir el procedimiento de protección familiar porque este menor está en abandono. Y no, la primera medida que se va a tomar no es que se le quite para siempre este menor a sus padres o a su madre o a su padre que lo tenga en tenencia, sino que van a ver la forma de cómo recuperar
la familia, para que el menor regrese con su familia. Pero si hecho las medidas respectivas, si no se puede, bueno, se lo da a otra familia. Hay una figura de acogimiento familiar. Ya, eso es una ley que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y ahí se va a suspender, bueno, el tema de la patria potestad, ¿no? Este menor lo hemos encontrado en la calle, por lo tanto, su familia no lo estaba atendiendo y protegiendo como se debería, por lo tanto, se suspende la patria potestad. Se suspende, no se extingue. Vigencia de la patria potestad. En los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Eso es lo que se establece, o sea, ninguno, en los casos de separación convencional, aquí no, en separación convencional no hay cónyuge culpable, ¿no? Aparentemente, ¿no? O sea, a veces se separan y dicen, no, me has sido infiel y hay que separarnos de forma convencional, ¿no? Aparentemente no hay cónyuge culpable, como le repito, en una separación convencional. Pero dice ahí, ¿no? En el Código de Niños y Adolescentes, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Eso es lo que establece de manera categórica el Código de los Niños y Adolescentes. Pero, sin embargo, si vemos el artículo 466 del Código Civil, acá tengo un código, espero que esté, parece que es antiguo, no creo que no han modificado mucho el Código Civil. 466 dice, causales de suspensión de la patria potestad. La patria potestad se suspende en el caso del artículo 340. Y voy al artículo 340 y me señala ejercicio de la patria potestad. Indica lo siguiente, los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez determine por bienestar de ellos que se encargue de todos o de algunos el otro cónyuge. Esta designación debe recaer por su orden y siendo posible y conveniente en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. Ya, esto habla, bueno, este es, el artículo 340 me habla de cuando hay un cónyuge culpable. Vamos a ver qué dice el 420. En caso de separación de cuerpos, de divorcio o invalidación de matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confía a los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. Miren, doctores, en una separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en el ejercicio. O sea, eso es lo que señala. Pero acá no me discrimina el tema de cónyuge culpable. Puede ser también un tema de separación convencional. ¿Ya? Pero esto no se puede interpretar así, tal cual me dice el texto enunciativo, el texto literal del código. ¿Ya? Esto se tiene que evaluar a la luz del principio, o sea, ahí donde va a prevalecer el principio sobre la regla. Ya no decir, bueno, hay una separación convencional, no se suspende la patria potestad, o si se suspende, como me dice el artículo 420 del Código Civil, ¿no? Porque el artículo 420 dice que sí se suspende de la otra parte. Entonces, ante contradicción, no sé si se puede decir, esta antinomia normativa, ¿qué se puede hacer? Esto no pasa tanto por el tema de las antinomias normativas o lo que diga el Código Civil o el Código de Niños y Adolescentes. Esto pasa por el caso concreto, que el juez evalúe si se suspende o no se suspende la patria potestad, ¿ya? O, por regla general, diga, no se suspende la patria potestad, lo que solamente va a haber un tema de ¿qué? De tenencia, ¿ya? Porque eso también es la postura de la doctrina, ¿no? Bueno, no se suspende la patria potestad cuando hay un tema de separación convencional. Lo que se da solamente si un hijo está con determinado padre es por un tema de tenencia, que no es todo, la tenencia no es sinónimo de patria potestad, es un atributo, sí, de la patria potestad, pero la tenencia no es toda la patria potestad, por eso no se debe de suspender. Entonces, esa, bueno, es una postura de la doctrina, pero, como les repito, eso no pasa por un tema de interpretación de la ley, sino pasa
por el caso concreto. ¿Qué es lo que le confirmo? Y el tema de la suspensión es algo que se acuerda. Por un tema de separación convencional, bueno, vamos a hacer un tema de separación convencional y convengamos de que los hijos pasan a la madre, ¿no? Y yo, el padre, voy a ir a visitar una vez a la semana y dar tanto de dinero. Y a mí que se me suspenda la patria potestad. Ya lo acordamos. No, no pasa por un acuerdo. El tema de la patria potestad, su suspensión, no pasa por un tema de acuerdo. Eso no se puede acordar. Eso lo determina el juez. ¿Ya? No es que tú vas a tener la patria potestad y yo no, eso es imposible, eso no se da. Extinción de la patria potestad. Entonces, aquí se acaba la patria potestad. Evidentemente, cuando se acaba la patria potestad por un tema de muerte, ¿no? Un tema de muerte, por muerte de los padres o del hijo, se acaba la patria potestad. Sin hijo, ¿de qué podemos hablar de patria potestad? No hay a quien proteger, no hay. Ya no podemos decir que los bienes del hijo, ya no podemos hablar de los bienes del hijo, ¿ya? No se puede hablar, ya son bienes del causante. Ya perdió, porque un muerto no tiene derechos. Un muerto no tiene derechos. Segundo, porque el adolescente adquiere, por este tema por la muerte de los hijos, el tema de los alimentos. Ustedes saben que los alimentos, no solamente existe la demanda de alimentos, sino que de ahí tiene matices los alimentos. Se puede pedir el aumento, la exoneración, y hasta hay demanda de extinción de alimentos, que es algo para mí, es algo extraño. ¿Por qué? Estás en un proceso de alimentos en ejecución, pagando mensual la pensión que ha sido fijada por el juez y de pronto fallece el menor. Pregunto, ¿se tiene que realizar un proceso de extinción de alimentos? ¿Y qué pasaría si no lo hago? ¿Tengo que seguir pasando alimentos a pesar de que yo he presentado al juzgado en el proceso de alimentos de que mi hijo ha muerto, al cual yo le he pasado alimentos? ¿Tengo que seguir pasando? ¿O será que el juez lo puede decir, bueno, visto en este proceso de alimentos, en la etapa de ejecución, de que el menor ha muerto, ya no es obligación de que pasen los alimentos y archivamos el caso? Entonces, pregunto yo, porque está regulado, está regulado en el Código de Niños y Adolescentes, claro, en el Código de Niños y Adolescentes, en el Código de Proceso Civil, en el Código Civil, el tema del proceso de extinción de alimentos. Me parece que ese proceso de extinción de alimentos está mal, que no debería ir, porque uno no puede, informando en la etapa de ejecución de sentencia en un proceso de alimentos de que el hijo murió, ya no hay la necesidad de hacer un proceso de extinción de alimentos. Me parece que ese proceso está de más y que no sirve, ¿ya? Y que no sirve un proceso de extinción de alimentos, ¿no? Sobre eso, doctores, he escrito un artículo en Gaceta Civil en el mes de enero de este año, ¿no? Acerca de eso, de la incongruencia acerca del proceso de extinción de alimentos con respecto a la muerte de un hijo. En específico sobre eso, y en específico sobre eso. Luego ya tiene sus matices cuando fallece el padre, eso es otra cosa, ya tiene un matiz ahí. Pero que no lo voy a enseñar porque no viene al caso, porque no es parte del tema de esta ponencia. Segundo, porque el adolescente adquiere la mayoría de edad. Claro, ya que vamos a hablar de patria potestad, cuando ya el menor, ya cuando la persona ya tiene 18, 20 años, ya no se habla ya de patria potestad, por más de que un padre diga, no, mi hijito tiene apenas 30 años, no, pues eso ya se perdió, ¿no? Ya puede valerse por sí solo ya, ya una persona mayor de edad, ya ahí se pierde totalmente, se extingue el tema de la patria potestad. Tercero, por declaración judicial de desprotección familiar. Eso está regulado, entonces ahí está la ley tal, el decreto legislativo 1297, ahí te señala todo el procedimiento, las causales, todo, absolutamente todo. ¿Quieren saber acerca del tema de abandono de menores? Tienen que revisar el decreto legislativo 1297. Ya después que la fiscalía, el equipo multidisciplinario, pues han visto de que ya no hay forma, no hay vuelta que darle, esta familia no sabe cuidar y nunca sabrá cuidar al menor, se da la declaración judicial de protección familiar. Listo, y se extingue la patria potestad, se agotó todo con la familia. No le va a dar bienestar al menor. Eso se encuentra regulado en ese decreto legislativo 1297. Luego, por haber sido condenado por delito doloso. Miren, la suspensión se da cuando está en proceso de investigación.
Se suspende la patria potestad, porque puede ser que sea absuelto y recupere la patria potestad. Pero en este caso, para la extinción de la patria potestad, es que se investigó y se declaró culpable al padre. Entonces, por ello, se extingue la patria potestad. No no hay garantías de que este padre pueda darle el bienestar al menor. Entonces, se le extingue su patria potestad, miren. Luego, por reincidir en las causales señaladas en los incisos C, D, I, E y F del artículo 75. El artículo 75 señala las casuales, dice, ¿no? Es causales de suspensión, las causales de suspensión, cuando reincide. Y por último, por cesar la incapacidad del hijo, conforme al artículo 46 del Código Civil, ¿no? Es matrimonio de menor de edad. Tiene 16 años y ya contrae matrimonio. Entonces, ahí cesó el tema de la patria potestad, se extingue la patria potestad, ¿ya? Pero, ojo, ahí me habla, el artículo 46 me habla de matrimonio, ¿ah? De matrimonio. Pero, doctor, acá me habla de matrimonio, pero si hay un tema de convivencia, ¿se extingue la patria potestad? Bueno, hay personas que quieren equiparar el matrimonio con la convivencia. Eso ya será materia de interpretación, de qué juez lo analiza, ¿no? Si se extingue la patria potestad. Pienso que no, pienso que es con el tema del matrimonio. Pero bueno, eso ya queda a criterio. O que salga, o que tengan un hijo, ¿no? Tengan un hijo que ya tenga 16 años y ya sea padre. ¿Se extinguirá el tema de la patria potestad? Repito, el artículo 46 me habla de matrimonio, ¿ya? O también, se me ha hecho esta pregunta también. Doctor, mi hijo tiene 16 años y ya va a ser padre. ¿Tengo yo la obligación de darle alimentos a mi hijo? Ya, ahí sí, yo sí soy totalmente absoluto en mi criterio. Digo que sí tiene derecho a los alimentos. ¿Por qué? Porque también con respecto a ello se habla de matrimonio, ¿ya? Se habla de matrimonio. Y una persona que embarazó a otra menor de edad, no hay similitud con el tema del matrimonio. Y aparte, uno, según el prolegómeno o título preliminar del Código Civil, no se puede aplicar para analogía normas que reducen derechos. No puedo decir, acá la norma dice matrimonio, pero es igual que convivencia o una relación casual donde salió embarazada una persona. No lo puede equiparar, porque eso le reduzco su derecho al menor. Entonces, para mí sí se le debe dar los alimentos, a pesar de que es menor de edad y ya va a ser padre. ¿Ya? Restitución de la patria potestad. Los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que lo motive, ¿no? Doctor, a mí me investigaron por tal delito de violencia familiar, pero he salido absuelto. Así que solicito que se me restituya la patria potestad, ¿ya? Porque ya cesó esa causal. Segundo, el juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad en razón del principio del interés superior del niño y del adolescente. ¿Juez especializado de qué? De familia, o juez mixto, ¿no? En caso no hay juez de familia. Ya debe evaluar el tema de la conveniencia, si conviene o no restituir la patria potestad. También, ¿ah? También no solamente, bueno, ya listo, se pasó la causal, ya no está la causal, ya no existe la causal. De todas maneras, siempre el juez evalúa el tema del caso concreto por encima de lo que diga cualquier ley. La ley me dirá que los hijos menores de 3 años y mujer van con la madre, me dirá la ley, pero en el caso concreto le conviene al hijo estar con el padre, porque la madre sufre de tales enfermedades, esquizofrenia, no sé, depresión, es una persona alterada. Por más de que se cumpla con los presupuestos de la ley, el juez siempre evalúa el caso concreto. Y si evalúa que el padre tampoco es una persona digna para tener al menor, lo dirá ya, pues pasa con los abuelos, con los tíos, con las tías, ¿no? Dependiendo del caso concreto, como lo repito. El juez no está limitado por lo que diga las leyes, el código, no se limita. Tiene que analizar en base al principio del interés superior del niño. Muchas gracias, dice acá.
Pero bueno, vamos a retroceder. Ya hemos cumplido con el tema de la patria potestad. Ahora sí vamos a ver un tema de procesal. ¿Ya? El tema de la patria potestad se evalúa en un proceso único. Ahí tenemos la estructura de un proceso único. Empieza con una demanda, la contestación, hay una audiencia única, dictamen fiscal, sentencia. Y bueno, aquí en esta estructura se ve cómo es el trámite completo. ¿Ya? También hay un tema de dictamen para evaluar el tema de la patria potestad. En tema de alimentos, por lo general, doctores, también se tramita cuando es menor de edad, se tramita en proceso único, en proceso único. Pero generalmente he notado de que en primera instancia no lo envían para dictamen fiscal, no lo envían. Eso se ve en la práctica. Pero hubo una ley, es esta ley, la ley 31.464, donde decía que sí, debe haber un tema de dictamen fiscal. No tiene que haber un tema de dictamen fiscal, y no solamente eso, sino también se tiene que enviar oficios a SUNAR y a RENIEC. Me parece que eso, antes de ayudar al proceso, a la celeridad del proceso y al beneficio del menor, más bien lo va a hacer que se demore, porque en algunos casos va a ser innecesario eso. Y pienso yo que cada juez tiene que evaluar si se debe o no se debe remitir oficios. Ya se emite la sentencia, y lo bonito de los procesos de familia, que los conflictos familiares no son como los conflictos civiles, ya no son como los conflictos civiles. Existe un tema de flexibilización del proceso sobre casos de familia, según la jurisprudencia. Ejemplo, la modificación de la demanda, que es un ejemplo que hace poquito les acabo de indicar, ¿no? Que una persona puede demandar por alimentos un monto fijo, ¿no? Como 300 soles, y luego llegado a la audiencia dice, no, doctor, lo quiero modificar por porcentaje. El juez puede modificar la demanda pese que hay un artículo que señala que está prohibido la modificación de la demanda en dicha etapa. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se favorece el interés superior del niño. ¿Ya? La inasistencia a la audiencia. Faltan ambas partes a la audiencia. ¿Qué me dice el artículo 203 del Código Procesal Civil? Que el juez debe archivar el proceso. Debe archivar el proceso. Pero según la ley, esta última que acabamos de ver, señala de que no se debe archivar el proceso, sino que se debe insistir con una audiencia más. O en todo caso, debe sentenciar ahí nada más. Si hay pruebas que demuestran con las cuales se puede resolver, se realiza sin necesidad de audiencia, se puede resolver. Mírenme, esa es la flexibilización, esa es cómo el legislador le ha dado mayor protección a los menores. Incluso tenemos la protección que le da el legislador y la protección también que le da los jueces. ¿Ah? Los jueces también pueden hacer, como les repito, la ley podrá decir una cosa, el legislador podrá decir una cosa, la norma finalmente es abstracta, general, pero el juez tiene que evaluar en el caso específico, en el caso concreto, si aplica o no aplica la ley en aras del interés superior del niño. Hay un principio que generalmente se nos ha enseñado, que es el principio de la prohibición de la reformatio impeius, que la persona que realiza su apelación no puede ser perjudicada por su apelación. En el campo civil, yo estoy que debo y el juez me ordena a pagar 3.000 soles, en un proceso de obligación de dar suma de dinero, un proceso civil. Yo tengo que pagar 3.000 soles. Y yo como demandado, deudor, apelo. Y no apela a mi contraparte, yo solito apelo. Apelo y va a segunda instancia. La pregunta es, el juez o la sala de segunda instancia ve el caso y dice, efectivamente, señor, está mal la sentencia. Usted no debe 3.000 soles, usted debe 5.000 soles, usted debe más todavía. ¿Puede el juez decirle, paga tus 5.000 soles? No. ¿Por qué? Porque la persona que apeló no puede verse perjudicada por su apelación. Le dirá, no, mira, yo he calculado bien y tú no debes 3.000, tú debes 5.000 soles, pero por el principio de la prohibición de reforma en peor o reformatio impeius, yo no puedo darte el monto de 5.000. Te voy a confirmar tus 3.000 soles para que pagues. Así conténtate que el juez de primera instancia te ha dado poco, 3.000 soles, y tienes que pagar los 3.000 soles. No te puedo dar 5.000 soles porque no te puedo perjudicar por tu apelación. Pero el artículo 370 del Código Procesal Civil señala lo siguiente.
El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante. Está prohibido. Salvo 3 motivos. En la otra parte también hay apelado. Si ambas partes apelan la resolución del juez, el juez va a actuar ahí como, el juez de segunda instancia va a actuar como si fuera juez de primera instancia. Va a conocer de cero el caso, va a poder resolver. Subir, bajar el monto, no dar nada, eso ya dependerá de cómo han sido fundamentadas las apelaciones. Otro punto, otra sección, otra salvedad. Cuando se haya adherido, cuando exista la figura de la adhesión. ¿Qué es eso, doctor, la figura de la adhesión? ¿Qué es eso? La figura de la adhesión es considerada por varios doctrinarios como una figura inconstitucional. La adhesión daría a entender, la adhesión es posterior a la apelación y lo realiza la parte contraria. La adhesión puede dar a entender que la parte contraria está que se adhiere a los fundamentos de la apelación, cuando no es así. Cuando no es así. La adhesión es una nueva apelación que beneficia a la parte que no apeló oportunamente, doctores. Uy, se me pasó la fecha de apelación, ya concedió, ya se subió acá al superior, y el superior me ha corrido traslado de la apelación, yo puedo adherirme. ¿Y la adhesión qué es? Es una nueva apelación. Si la sentencia es A, B, C, y la persona que apeló C, nada más fue la única persona que apeló, y en segunda instancia me corren traslado a mí la apelación, yo puedo apelar los que sí, A y B. A y B, miren, puedo apelar. Me benefició, no apelé, pero por la apelación que hizo la otra parte, yo puedo apelar después. ¿A través de qué? De la figura de la adhesión. Por eso muchas personas dicen que esta figura de la adhesión es una figura inconstitucional. ¿Acaso, digo yo, para los que le falta un tema de tesis, puedan realizar su tesis en base a eso? Es decir, de que la adhesión es una figura inconstitucional y que debe ser retirada de nuestro Código Procesal Civil. Miren. Y la tercera salvedad importante para el tema de este curso, de este diplomado o de este seminario, salvo que sea un menor de edad. Y aquí voy a dar la explicación. Estamos en un proceso de alimentos. Estamos en un proceso de alimentos y vemos de que la sentencia ha salido de que al menor se le va a dar una pensión de 300 soles, una pensión de 300 soles. Y la parte demandante no apela. Se le olvidó, se le pasó al abogado, fue un abogado irresponsable, se le pasó. Y solamente apela el demandado. Solamente apela el demandado, o sea, el obligado. Apela. Y sube pues al superior. Pregunto yo, el superior puede decir, no, señor demandado, yo veo que tiene más posibilidades y te han fijado 300 soles, que para mí es poco, no tienes ni carga familiar ni nada. Tienes un buen ingreso. No te voy a dar 300 soles, sino te voy a dar 500 soles como pensión. Y el demandado puede decir, pero señor juez, ¿por qué me va a aumentar la pensión si yo he apelado? La otra parte lo ha consentido, no ha apelado. Yo he apelado. Está para que me lo baje, no para que me lo suba. Principio de prohibición de la reforma en peor. Y de ahí le dirá el juez, no. Artículo 370. Artículo 370. Ese principio que tú me hablas de prohibición de la reforma en peor no se aplica cuando es menores de edad. Es una excepción a la regla. También en patria potestad. Puede ser que la patria potestad diga se extinguió. La otra parte, o se suspendió. Se suspendió. Y la parte que dice, no, yo no quiero que se suspenda, yo quiero que se extinga esta resolución. No, porque no me puedes perjudicar, porque es un tema de reforma en peor. El juez lo va a evaluar como lo ve el caso. ¿Ya? No va a interesar quién apeló, si apeló el demandante, si apeló el demandado, no le va a interesar, ¿ya? Porque este es un caso de menor, y aquí no se respeta el principio de la reforma, del principio de prohibición de la reforma en peor, ¿ya? Esos son las particularidades que tienen los casos de familia. Y vemos ahí nuevamente el proceso único y el proceso sumarísimo. El proceso único con el proceso sumarísimo se parecen,
pero por regla general, como ya ha quedado sentado en la jurisprudencia, el proceso único es para casos de menores de edad, alimentos para menores de edad, y el proceso sumarísimo es para personas mayores de edad. Les comento a manera de, bueno, eso ocurrió, no es ninguna anécdota, eso ocurrió realmente. En un pleno jurisdiccional se debatió si los casos de alimentos deberían ser conocidos en un proceso único o en un proceso sumarísimo. Y adivinen, ganó, no recuerdo si por mayoría o por unanimidad, pero finalmente ganó que los procesos de alimentos de menores de edad deben ser conocidos en un proceso sumarísimo. Eso es algo totalmente sorprendente, ¿no? Porque en la realidad, bueno, yo siempre he conocido que se conocen como proceso único, ya, pero eso ocurrió. Y me parece que nuestra legislación debe ser más claro con respecto a cuándo se utiliza el proceso único y cuándo se utiliza el proceso sumarísimo. Con la dación de la ley 31.464, me parece que no se ha aclarado eso, más bien ha hecho confundir, porque el tema de los oficios, miren, es una ley que se da para favorecer a los menores de edad, y no ha modificado el código, no solamente ha modificado el código de los niños y adolescentes, sino también ha modificado el Código Procesal Civil para ordenar ahí de que se oficia SUNAR, SUNAR y RENIEC. Pero el Código Procesal Civil también se utiliza para personas mayores de edad. Los menores de edad no son los únicos que piden alimentos, también lo solicitan las personas casadas, lo solicitan también los hijos mayores por el tema de sus estudios en la universidad. En esos casos también habrá necesidad de oficiar a SUNAR, RENIEC, sabiendo que la ley 31.464 fue para favorecer solamente a menores. Me parece totalmente una incongruencia. Me parece una incongruencia. Y ha hecho más confundir este tema de la figura del proceso único con el proceso sumarísimo. Luego, por último, bueno, ya casi concluir, hablamos sobre el proceso de filiación. En la exposición les hablé que los menores tienen derecho a una identidad, a un nombre. Existe una alta demanda de procesos donde los menores no han sido reconocidos por sus padres, ¿ya? Uno puede recurrir a la vía del proceso único, no está prohibido, lo pueden hacer, pero un hijo no reconocido y que no ha sido reconocido, no será reconocido por el padre, será tratado como un hijo alimentista, artículo 415 del Código Civil. Sí, como un hijo alimentista. Y un hijo alimentista no tiene derecho a la herencia, y aparte el hijo alimentista tendrá derecho a alimentos hasta los 18 años de edad, y aparte a nivel probatorio la madre tiene que probar que ha tenido relaciones sexuales en la época de concepción del menor con el obligado, con el demandado. Entonces es más engorroso, más tedioso. Mejor uno como abogado dice, no, mi hijo no ha sido reconocido, ¿qué hago yo? Un proceso de filiación, ¿ya? Más alimentos. Consigo uno, que el menor sea reconocido como hijo, va a tener derecho a la herencia, va a tener sus alimentos hasta los 28 años de edad, y además va a tener el derecho a los alimentos, ¿no? El derecho a alimentos y el reconocimiento de su padre. Si presenta la demanda, si en 10 días no se opone a la afiliación, no contesta la demanda, automáticamente ese hijo ya es, o ese menor de edad ya es hijo del demandado. Para ello el juez emite sentencia declarando la paternidad y además concede los alimentos. Ya se le da 500 soles, 300 soles, ya verá el juez, ¿no? Cuánto da. Lo otro que puede pasar es que dentro de esos 10 días el demandado se oponga. No es mi hijo y por lo tanto tampoco voy a pasar alimentos. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a realizar una audiencia única en los cuales se va a proceder a la prueba de ADN. Doctor, ¿quién paga esa prueba de ADN? Lo paga el demandado, ¿ya? Que generalmente es el padre, pues, lo paga el demandado, el padre. ¿Qué pasa si no lo paga? Puede ser de que automáticamente también se le declare como padre. O sea, sí o sí tiene que pagar la prueba de ADN, ¿ya? Y dependiendo del resultado de esa prueba, se declarará fundada e infundada la demanda. Si el resultado es positivo, la demanda será fundada y se dará los alimentos. Si el resultado es negativo, es decir, el menor finalmente, luego de la prueba de ADN, resulta que no es el hijo del demandado. Por lo tanto, la demanda resultará infundada. Resultará infundada. Luego, bueno, ahí vemos en el cuadro el tema de la apelación, ¿no? Que se realiza. La apelación, todo el trámite que está en segunda instancia.
Algunos padres dicen para evitar, luego de eso, bueno, pasando el tema, ya con esto concluyo, dicen, no, para evitar de que me demanden por alimentos, ¿no? Para evitar que me demanden por alimentos, ¿qué realizo? Un proceso no contencioso. Realiza un proceso no contencioso, donde tú vas a ofrecer el dinero de la pensión. Ofrece tus 300, 500 soles, ¿no? Para que no quedes como padre irresponsable. Ya, me parece que sí, también es válido, pero yo considero, doctores, que si uno no quiere que lo demanden alimentos, mejor uno, ¿por qué no demanda los alimentos como obligado? Y que se tramite en la vía del proceso único. Eso es bien raro, doctores, que se dé, bien raro. Siempre cuando uno quiere como padre ofrecer los alimentos, lo tramita en este proceso, proceso no contencioso. Pero yo pienso que se debe tramitar para que se debata de una vez el tema de los alimentos, la fijación de los alimentos, debe hacerlo en un proceso único. Generalmente en el proceso único, la que demanda alimentos es la madre, ya para que le den los alimentos a su hijo. Pero puede ser que en ese proceso único el que demande sea el padre, dice, yo demando los alimentos para que los fijen y yo pasarlos. Que sea al revés la figura. ¿Puede serse? Yo pienso que sí, doctores, ¿ya? Porque así se encuentra establecido en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No lo tengo a la mano, doctores, el artículo ahorita, pero si lo revisan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, encontrarán que un ofrecimiento de pago de alimentos se puede realizar en un proceso único, ¿ya? En un proceso, o en un proceso sumarísimo, no recuerdo exactamente. Pero sí, lo señala que puede ser en un proceso de cognición, a eso me quiero referir, un proceso de cognición, y no en un proceso no contencioso, ¿ya? Sino en un proceso de cognición, si en un proceso único o sea en un proceso sumarísimo, para que de una vez se pueda debatir en la fijación de los alimentos. ¿Ya? Doctores, a ver, ahora sí, bueno, quiero revisar aquí el chat, me parece... No. Bueno, mejor me quedo. Doctora, mi ponencia ha concluido. Ahora sí, espero a sus preguntas. Doctora, mi ponencia ha concluido. Voy a dejar de compartir, me parece. No, doctora, o señores de la organización. A ver, doctor, les escucho. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay ninguna pregunta en el auditorio. ¿Ha quedado claro mi exposición? Buenas noches. Le saluda Marcos. Quería hacer una consulta respecto a lo que es la educación, ¿no? del hijo. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, el caso de que algún padre de familia eh, no permite que su hijo pueda asistir a la institución educativa, ¿no? Y de pronto lo saca con pretensiones, ¿no? Alguna, con algún Oye, motivo, ya que lo saca, ¿no? De la excelente. institución educativa. Eso en Muchas primer lugar la gracias consulta. por su excelencia, por su excelente ponencia. Quisiera saber acerca de un caso. Eh, A ver, veo que están que dos preguntan a la vez. sí, Un momento. Primero voy a atender a la pregunta de Omar. Ya. A ver. Ya. Bueno, sí, entendí el caso de que fue que uno de los padres no deja un estudiar caso al que fue menor. de alimentos en el año 2015, cuando la menor tenía aproximadamente 5 años. Hasta ahora, La pues verdad no que alguien está sabemos que habla de manera independiente de lo que yo estoy hablando. A ver. y, ah, Doctor Omar, concluye su pregunta ya. ¿Cuál era la pregunta en sí? Escuché el caso que un padre no quería dejar estudiar a su menor en determinado colegio. Ya, pero ¿cuál era la pregunta finalmente? Sí, Marcos es quien le habla. Ah, Marcos, perdón. Sí, yo soy docente. En realidad trabajo en el área en la UGEL. Trabajo en hasta el área de ahora no docencia. salió una sentencia. Tenemos- Bueno, no sé si el organizador podría controlar el tema de los micrófonos.
Pero bueno, tenemos esos casos, ¿no? Este, cuando un padre de familia saca, ¿no? de la institución educativa a sus hijos, o no lo envían, ¿no? De pronto no lo envían, con el motivo de que, bueno, tienen que ayudar en algunas actividades, ¿no? Entonces, evidentemente, no sé, en esas situaciones, ¿qué se podría hacer con el papá, ¿no? Ya que este es reiterativo, ¿no? Esa acción. ¿Hay Ya, alguna situación desde el ámbito jurídico o penal que se podría hacer, entendiendo que tiene el derecho a la educación, ¿no? ya, muy bien. Bueno, ahí, bueno, la madre puede accionar, ¿no? Entendí yo el caso de que el padre no es quien deja estudiar tranquilamente a su menor. Y la madre, bueno, tendría en primer lugar que accionar ahí, pero si no lo hace, usted como docente también puede hacer algo, y es, hay una línea, conozco una amiga que también trabajó en esa área. Si uno coge su celular, puede marcar el número 100 y llamar, y va a comunicarse con la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y puede usted señalar ahí pues esa situación, de que hay un padre de forma reiterativa está acudiendo al colegio y no deja estudiar a su hijo. Y ya ellos tienen ahí psicólogos, abogados, y plantearán la demanda respectiva, pues, ¿no? de ese acto de violencia, porque finalmente pareciera que fuera un acto de violencia y se puede configurar como un delito, ¿ya? Esa es la medida, uno, que no es familiar, ¿no? Que no es padre, que no es tío, que no es abuelo, pero es un tercero que ve que ocurre eso dentro del plantel donde uno trabaja, puede realizar eso, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Llamar al número 100 y denunciar ese hecho. ¿Ya? Si acaso no lo quiere hacer a la policía, ¿no? Lo puede hacer de manera práctica y sencilla llamando a la línea 100. ¿Absuelta su pregunta, señor Marcos? Doctor Marcos. Sí, gracias. En realidad nosotros tenemos protocolos dentro de la institución educativa que se aplican de acuerdo al tipo de violencia que podría ocurrir. Pero como le digo, ¿no? En este caso de plano jurídico o penal, le consultaba, ¿no? Si es que habría alguna acción en concreta que se pudiera hacer con los papás, ¿no? Claro, o sea, lo que está ocurriendo ahí evidentemente es un tema de violencia familiar, o sea, es un delito, ¿ya? Sino que le estaba dando la pauta para indicarle cómo se puede canalizar esa denuncia. De manera sencilla, marcando el número 100. Si es que acaso no lo quiere hacer la madre. No sé por qué, bueno, si es reiterativo, la madre no ha hecho nada, ¿no? Porque puede hacer algo, puede denunciarlo al padre. Eso configura como, le repito, un delito de violencia familiar. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, no sé quién más está realizando su pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches, Omar. Adelante, doctor. Aló, buenas noches, doctor. En primer lugar, felicitarle por la excelente ponencia que nos brindó. Yo soy sociólogo de profesión. Ya trabajo en el Centro de Emergencia Mujer. Y justamente un casito llegó, así como usted manifestaba, ¿no? Pues en la ponencia. Cuando empezó, mencionaba que había, que vio partidas de nacimiento sin firmadas por la madre, que no fueron reconocidas. O sea, más o menos le comento. Eh, la, el señor ahorita tiene ya 35 años de edad, ¿no? Vivió con la mamá, con el papá, pero en la partida de nacimiento está figurando el declarante, el padre, con 2 testigos, el sello del alcalde. Ahora, ¿dónde surgen los problemas? Cuando del señor muere la mamá y muere el papá, para que hagan el proceso de sucesión intestada, todo eso, ahí viene el problema, donde al señor le exoneran, alegándole que no está reconocida por la mamá, ¿no? Le exoneran para el proceso de la sucesión intestada. Entonces dice, y él viene y preguntando, ¿no? Entonces, si es mi mamá, ¿cómo puedo yo hacerme el proceso de la filiación o el reconocimiento de la maternidad? ¿No? En ese caso, doctor, no sé si me entiende más o menos, es por un proceso no contencioso,
¿no? Y ahora, bueno, a él le habían recomendado, ¿no? ¿Con quién me hago la prueba de ADN? ¿No? Pero pues como él, bueno, ahí es donde se quedó y el señor, bueno, ahí quedó, pues, ¿no? No sabía qué hacer, bueno, yo no supe también cómo orientarle, ¿no? No, ya escuchándole su ponencia, pues, en caso de un menor, ¿no? Pero ya un adulto, como un caso no contencioso, ¿no, doctor? O sea, pero, ¿qué hacer, no? Él tiene hermanos, y los hermanos están en la misma situación, ¿no? Entonces Muy él bien. comenta cuando fue a un abogado, le dijo, no, tienes que hacerte la prueba de ADN, pero la mamá no está, el papá no está, están los hermanos. Cuando hicieron la sucesión, a él pues le excluyen porque no está reconocida la mamá, por la mamá. Ajá. Ya. Muy bien, doctor Omar. Bueno, yo primero estaba preparándome para una pregunta menor, pero es un caso, usted me habla de sucesión intestada, una persona mayor presentó su partida de nacimiento y no estaba reconocido por su madre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo correcto, porque en el declarante estaba solo el padre. Es del año 80, pues, del año 85 el señor nacido. Entonces las Ya, municipalidades nomás había el formato, no ves, de declarante, uno nomás declaraba, con 2 testigos. Ahora los formatos han cambiado, pues, donde firma el muy bien. papá, la mamá. Muy bien, doctor. Entonces quiere hacer su sucesión intestada de la madre. Y como no está reconocido, su demanda va a ser improcedente, porque no hay un tema de filiación. Lo que tiene que realizar Correcto. ahí primero es un tema de demanda de filiación, ¿ya? Tiene que ser una demanda de filiación. Pero me dice, doctor, pero si la madre ya está muerta, ¿cómo es posible que uno acredite la filiación con una persona muerta, que lo exhumarán? Justo la ley de filiación, doctor, da una respuesta a eso, ¿ya? Una respuesta a eso, donde si no está el papá, la mamá, se va a tomar la sangre o las muestras de sangre o saliva de otros familiares, ¿ya? Puede ser los padres, los hijos, o sea, se puede realizar de todas maneras un tema de filiación para acreditarse la filiación. También... bueno, solamente es la única prueba, es la prueba basilar, ¿no? Bueno, no está de más que uno pueda presentar testigos, esas cosas. Pero sí se puede realizar un tema de filiación, no es necesario que sea con la propia madre, ¿ya? Eso también se encuentra previsto en la ley de filiación. Sin eso, no puede realizar ningún tema de sucesión intestada, si no, si hace la sucesión intestada va a ser un gasto en vano, ya le va a salir improcedente. Claro, sí, pues eso, pues decía, ahora como tenía solo hermanos, pues con los hermanos, ¿cómo puedes hacer? O sea, ahí se ve, ahí llega, cuando fallece la mamá, llega el entrampamiento, pues, ¿no? En esa situación del COVID que han fallecido muchos compatriotas, y ahí es donde se llegan a llevar, pues, a llevar la sorpresa, porque la viví con la mamá siempre, y ahí Claro. viene el problema, ¿no? Señor doctor Omar, tiene que revisar la ley 28.457. Esa es la ley que tiene que revisar, la ley 28.457, que es la ley de Ok, filiación. ¿Ya? perfecto. Muy agradecido, doctor, por la Ya, de respuesta. nada. Muy bien. Doctor Cristian Rodríguez Vela, adelante con su pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas Doctor, para hacer noches. una consulta, para plantear la exoneración de alimentos cuando ya hay una liquidación pendiente, ya, por ejemplo, en este año cumplió 28, bueno, el año pasado cumplió 28 años el menor, ¿ok? Hay una liquidación pendiente. ¿Es requisito indispensable estar al día o haber cumplido con esa liquidación? Doctor, le pregunto, ¿esa liquidación se hizo hasta que tenía 28 años o hasta después la han calculado de los 28 años? No, a ver, ella ha cumplido 28 años el año pasado, ya esa liquidación es del año pasado, ¿ok? Ah, ya. O sea, no hay ningún problema con la liquidación porque está dentro de los 28 años. Ujú. Ya, Ya, muy entonces, bien. ya, Ya, a ver, doctor. entonces, Sí, ya le entendí la pregunta, doctor. Mire, doctor, justo sobre eso también he escrito, ¿ah? Por eso en Gaceta, pero en el mes de enero de este año, lo van a encontrar en esa revista. Para mí, porque hay un pleno jurisdiccional al respecto y generaría un abuso de derechos si no se hace así, de que si una persona cumple 28 años, ha llegado al tope de límite para recibir alimentos, el juez, a pedido de parte, bueno, porque que haga de oficio es muy complicado por la gran carga procesal que existe,
debe declarar ya la exoneración en el mismo proceso de alimentos, sin necesidad de que exista un proceso de exoneración de por medio. Ya porque ya, pues, o sea, prácticamente caeríamos en el absurdo de que una persona de 30 años siga recibiendo alimentos, cuando eso es totalmente proscrito el abuso del derecho, y eso está a nivel constitucional. Y eso, de eso hay un pleno jurisdiccional, ¿ah? Está para que lo revise, doctor, donde tiene que, en la vía del proceso de alimentos, solicitar la exoneración. ¿Cuándo digo yo que se tiene que pedir la exoneración? Es cuando pasa los 18 años, ¿ya? Porque existe la posibilidad de que el menor siga cursando estudios. Entonces, ahí sí tiene que estar al día en la pensión y hacer su demanda de exoneración de alimentos. Ahí, pero cuando pasa los 28 años, no. Para mí, eso ya de pleno derecho ya está exonerado. Para mí, ¿ya? Y luego, con respecto, bueno, si el juez es un juez que no entiende eso, bueno, tendría que estar al día hasta el mismo momento que interpone la demanda. Es decir, si el día de mañana interpone la demanda, mes de julio, tiene que estar al día hasta el mes de julio 2022. ¿Ya? Pero, como le repito, revise ese pleno jurisdiccional o revise lo que he escrito en Gaceta en el mes de enero de este año, para que me cite ahí, indique no, eso es de pleno derecho, no es necesario hacer proceso de exoneración de alimentos. El juez en el mismo proceso debe ya acabar con ese tema de los alimentos. Listo, muchas gracias, doctor. Muy bien. A ver, una última pregunta, todavía tengo 3 minutos más con ustedes. Doctora Zulmira, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Excelente su noches. disertación, doctor. Doctor, una consulta, me quedé con la duda. Usted estaba manifestando que los hijos, cuando son menores de edad, pero llegan a ser padres, aún se le puede seguir pasando los alimentos. Esto quisiera saber si es que hay alguna jurisprudencia, ya hay algún pleno, algo, porque tenemos un caso ahí y justamente está por ese tema, ¿no? Si es que en realidad solamente es con matrimonio, si hay ya jurisprudencia al respecto, o me ciño solamente a lo que establece el código. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, con respecto a eso, jurisprudencia, yo llegué a sacar, cuando era juez de paz letrado, yo llegué a emitir una resolución al respecto. No sé cuál será su número, se me perdieron mis archivos. Pero no obstante, también sobre eso, también escrito en Gaceta en el mes de enero. También hice todo un análisis de varios casos prácticos en Gaceta Civil o Gaceta de Familia. Pero si nosotros nos seguimos a lo que establece el Código Civil, artículo 424 del Código Civil, señala lo siguiente, ¿ah? Subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión o oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Y bueno, según he indicado, con respecto a la patria potestad, la capacidad o la incapacidad cesa cuando se casa. Entonces, si nosotros nos ceñimos a lo que establece el Código Civil, me habla que se pierde la incapacidad, perdón, cuando uno se casa. Me habla de matrimonio, ¿ya? Y una persona que concibe un hijo a los 16 años, no podemos equipararlo con matrimonio. También el código me habla de ser soltero. Yo puedo seguir siendo soltero teniendo un hijo, sigo siendo soltero. Entonces, no hay ningún artículo que me diga que yo teniendo un hijo pierdo la incapacidad. No hay un artículo que me hable de eso. Me habla de matrimonio y me habla, básicamente de matrimonio me habla, ¿ya? Pero no me habla de tener un hijo, no me habla de eso básicamente, o la convivencia, ¿no? De la convivencia y tener un hijo, no me habla. Y si yo le interpreto eso a la luz del título preliminar del Código Civil, de que no se puede aplicar por analogía situaciones que menoscaban mi derecho. Yo no puedo aplicar por analogía el tema de la convivencia con el matrimonio. ¿Por qué? Porque me perjudica. Entonces, no puedo realizar eso. Entonces, uno sigue manteniendo el tema de los alimentos.
pero como lo repito, doctora, bueno, es un tema que no lo he visto en la jurisprudencia, pero a mí sí me tocó resolver como juez de paz letrado. Yo lo analicé de esa forma, indicando de que el código me establece de que subsisten los alimentos cuando los hijos son solteros. ¿Ya? Tendría que casarme, tendría que contraer matrimonio para perder el tema de la incapacidad.